Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Les saluda su hermano Menelio, bendito sea el santo nombre de Dios. Y la pregunta es en este video de enseñanza: ¿por qué tú eres católico? ¿Cuál es la razón para que tú seas católico y no evangélico? Bendito sea el santo nombre de Dios. Pues muchos católicos responderían: porque mi abuelo, mi papá fueron católicos o son católicos. Es una razón muy pobre, mis amados hermanos. O capaz diríamos que somos católicos porque tenemos un crucifijo o tenemos una imagen de la Virgen María o de cualquier otro santo. Mis queridos hermanos, no somos católicos por tener una imagen sagrada o un crucifijo. No somos católicos o no deberíamos ser católicos porque nuestro abuelo, nuestro padre fueron católicos. Debemos conocer y tener razones bíblicas, escriturísticas de nuestro catolicismo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Para ello, mis amados hermanos, te invito a que pueda acompañar con tu sagrada escritura esta enseñanza. El por qué soy católico. La primera razón: Jesús fundó una sola iglesia y eso es indiscutible. Todos los teólogos católicos o evangélicos conocen que Jesús no fundó más de una iglesia, que la demás, la fundada posterior a la iglesia de Jesús, fueron creadas por hombres mortales como tú y yo. Bendito sea Dios. Pues cada gobierno nos da la libertad de nuestra fe, de profesar la fe que creamos. Bendito sea Dios, o que queramos creer. En San Mateo, en su capítulo 16, verso 18, dice la palabra de Dios: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Bendito sea Dios. Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Jesús es el constructor. Jesús construye su iglesia. Por eso Él dice mi iglesia. Y el que construye esta iglesia es Jesucristo, no son los hombres. Por eso esta iglesia será invencible. La iglesia que Jesús acaba de construir, nadie podrá vencerla. Jesús con esto no está diciendo que no tendrá persecuciones, que no tendrá pecadores por dentro, que no habrá persona que hará pasar mal o dejar mal la imagen de la iglesia. No. Solamente Jesús está diciendo que nadie podrá vencerla. Esto significa de que tendrás enemigos, quien estará luchando contra la iglesia. Con esto Jesús está diciendo que habrá persona o el mismo diablo que se oponga a esta iglesia que Él está fundando. Pero lo que Jesús asegura, que ningún diablo, que ningún hombre, que ningún gobierno, ningún poder de la tierra podrá vencer la iglesia de Cristo. Por eso encontramos otra promesa, que la iglesia que Jesús ha fundado, la única, existirá hasta el final. ¿Y dónde eso dice en la Biblia? En San Mateo, en su capítulo 28, versículo 20, Jesús promete a su iglesia: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Jesús, su promesa se tiene que cumplir. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Jesús le promete a su iglesia que Él estará con ella hasta el fin del mundo. Entonces, esta iglesia que acaba de ser fundada, construida por el Señor Jesucristo, contará con el apoyo, con la compañía, con el respaldo del Señor Jesucristo hasta el fin del mundo. Y aquello que están diciendo, que la primera iglesia fue tergiversada, que la primera iglesia fue cambiada por Constantino, está mintiendo. Jesús, su promesa se cumple. Nadie podrá destruir esta iglesia que nació. ¿Y cómo vamos a reconocer esa iglesia? ¿Cuáles son las características? En primer lugar, reconocemos por su unidad. En 1 Corintios, en su capítulo 12, en el verso 25 al 27, dice la palabra de Dios: para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien,
Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Bendito sea el santo nombre de Dios. San Pablo dice en este verso 25, para que no haya desunión en el cuerpo. ¿Qué es desunión? Que la mano se desprenda del brazo, que la oreja se desprenda de la cabeza. Eso es desunión. Pero para que no haya desunión en el cuerpo, ¿a qué cuerpo Pablo está haciendo referencia? Al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, como lo dice Colosenses 1:18. El cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo, no debe estar desunido. No se puede dividir, no se puede separar. Por eso, hasta el día de hoy, la iglesia se sigue llamando una, porque mantiene la unidad en su doctrina, en su enseñanza, en su liturgia. Bendito sea el santo nombre de Dios, mis amados hermanos. También San Pablo, al llamar la iglesia cuerpo, está diciendo que esto tiene una parte visible y una parte invisible. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está conformado por carne, por materia y también por espíritu. Y la encontramos en Génesis en su capítulo 2, versículo 7. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de la tierra. Es la parte visible. Pero luego sopló su espíritu, le dio el aliento de vida. La parte invisible. Entonces la iglesia, comparada con el cuerpo, significa de que tiene parte visible y parte invisible. La parte visible conformado por los hombres. La parte invisible conformado por Dios y el Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que también es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Bendito Dios. En la palabra de Dios vemos que la iglesia de Cristo es visible en San Juan. En su capítulo 21, en el verso 15 al 17. Si eres oveja de Jesucristo, las ovejas de Jesucristo tienen que someterse a Pedro. Las ovejas de Jesucristo tienen que tener por pastor a Pedro. Si eres oveja de Jesucristo, pero no está bajo el pastoreo de Pedro, entonces no está en el redil de la iglesia de Jesucristo. Pues dice la palabra de Dios, terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Los corderos de Jesucristo deben ser cuidados por Pedro. Pedro está hasta el día de hoy en la iglesia. Por eso cuando Jesús le habló a los 12 apóstoles en San Mateo 28:20, le prometió, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando Jesús mencionó con ustedes, ahí estaba un Pedro, ahí estaba un Juan, un Mateo, bendito Dios, un Bartolomé, un Santiago, todos estaban. Y esta iglesia apostólica estará hasta el final. En ese grupo estaba un Pedro. Este Pedro estará hasta el final porque eso es la promesa de Cristo. Estaré con ustedes, con Pedro, con los demás apóstoles, hasta el fin del mundo. Hasta el día de hoy está un Pedro en la iglesia de Cristo. Y este Pedro, ¿cuál es su función? Cuidar el cordero de Jesús o los corderos de Jesús, que son los consagrados. Luego viene otro grupo, volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Las ovejas de Jesucristo, los cristianos, son cuidados por Pedro, son pastoreados por Pedro. Si tú dices ser oveja de Jesucristo, pero no te dejas cuidar por Pedro, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida? Pues no está cumpliendo lo que Jesús ha ordenado en su palabra. Bendito sea Dios. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste, porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por eso soy católico, porque estoy bajo el mando de Pedro. Por eso me considero oveja de Jesucristo, porque hay un Pedro en la iglesia que me está pastoreando.